Come quindi ultima quadra merire brare monto agno madare titanere consenda ti do dige conere nyo danyawane tigi siribire chi mere grahai nyo danyawane abu udi ode siribire abu jevda hari bli de madare siribire nyo bli da renyo siribida ngawagre drekia yame abu kida renyo siribida abu bata hari bli de ko madare neuda abu korese. Damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre trabajo, lo que se produce en el campo, la importancia del trabajo en la cultura Ngove, la importancia de producir alimento, de producir comida y así sucesivamente. Trabajar en el campo es un privilegio muy grande, ya que es muy importante para la familia de la cultura Ngove. Y es parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina. Esa es nuestra forma de vida. No debemos avergonzarnos de eso, no debemos avergonzarnos de ser del campo, porque el que cultiva comida, el que produce comida, es el mejor trabajador que existe en esta tierra. Somos agricultores y es nuestra primera profesión, la agricultura. Querido amigo, querida amiga, le enseñaron a trabajar, a cultivar la tierra desde muy niño y no constituye ningún crimen, ningún delito, nada por el estilo, ya que en la comarca, en estas tierras, en la vida del campo, nos enseñan a trabajar desde muy niños. Dentro del territorio de la comarca, en muchos lugares donde se trabaja, se va a ver niños trabajando, niños cultivando, niños cargando, etcétera, de trabajo que hacen los niños, ya que esto es importante, es una forma de vida que se transmite de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días. Cultivar la tierra es algo prioritario para el Ngove, es algo importante, ya que de ahí subsistimos, ya que de ahí vivimos, de ahí sobrevivimos, y a pasar de los tiempos aún estamos en estos lugares para cultivar la tierra de diferentes productos que van desde el plátano, desde la yuca, el maíz, el arroz, los frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, existen personas muy trabajadoras, y mi respeto para las personas, para el hombre de campo, el hombre agricultor, la mujer agricultora, porque para mí ese trabajo es lo más importante en esta tierra. Pero sin embargo existen muchas personas que no les gusta trabajar en el campo, no les gusta la vida del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, existe algo que se llama el derecho del niño, el derecho del niño. Se ha balanceado muy bien, pienso yo, se ha balanceado muy bien lo que es el trabajo dentro de la comarca, y hay muchas personas que no están de acuerdo con esto. Y no sé usted qué dirá, no sé cuál es su opinión respecto a esto. Hay muchas personas que dicen, al niño se le maltrata, al niño se le maltrata en el trabajo, al niño se le maltrata psicológicamente, físicamente, al ponerlo a trabajar. La experiencia que hemos tenido en el campo desde niños nos ha hecho personas de bien, nos ha hecho personas trabajadoras, y de eso se trata. De eso se trata. ¿Qué pasaría si al niño Ngove no se le enseñaría a trabajar? Porque eso es lo que se hace, trabajar en el campo. El niño va a crecer sin un rumbo, no va a saber qué hacer, no sabe cómo producir la tierra, y entonces nos vamos a volver en una carga social. Vamos a incitar al niño a que sea una carga social, una carga para la sociedad. Y no es lo que se quiere. Es muy común, si usted va a tierras altas chiricanas, a Boquete, a lo que es Cerro Punta, va a ver niños trabajando, niños ayudando a sus padres, niños en la cosecha de café. También en Costa Rica existen Ngove en diferentes lugares en el área de trabajo. Y muchas personas ven mal esto, dice esto es un maltrato infantil, maltrato contra el niño, maltrato contra la niña. Sin embargo, no es así, señores, no se está maltratando al niño. Al contrario, el concepto del Ngove, el concepto de nosotros de la comarca, es que se le está inculcando algo bueno, se le está inculcando el trabajo, el poder trabajar y producir para mantener a su familia en un futuro. La mayoría de los niños están recibiendo una educación en las escuelas primarias, en los colegios, los jóvenes, y también los abuelos, los padres están inculcándole lo que es el trabajo de campo, la agricultura, y eso es muy importante. Al niño que se le enseña a trabajar siempre va a tener una mentalidad trabajadora cuando crezca, y de eso se trata. De eso se trata, de trabajar, de ganarse la vida honradamente, honestamente, y eso es lo que se enseña en un trabajo del campo. Sabemos y conocemos muy bien que los niños tienen sus derechos, tienen sus deberes. Sin embargo, trabajar no es ningún delito, trabajar no es nada ilegal.
enseñarle a trabajar a un niño no es nada malo. Malo es que un padre le enseñe a robar a sus hijos el trabajo de otros. Eso sí es malo. Así que a los padres, ustedes que son padres, algunos no lo son, pero les enseñan a los más pequeños a trabajar de una manera responsable. Los felicito y creo que está muy bien, siempre y cuando no se excedan del límite. Así que saludos mi gente, muchas gracias por compartir mis videos, muchas gracias por ver mis videos. Les quiero mucho, Dios me los bendiga a todos y a cada uno y que sean prosperados en todo lo que estén haciendo. Bendiciones.